Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Dios. Yo quiero que usted pueda agradecerle al Señor ahí donde está. Ese es un tiempo de agradecimiento. Ese es un tiempo donde los hijos de Dios vienen en este tiempo a agradecerle, a decirle: Padre, gracias por todo lo que tú planeaste, Señor, para nuestras vidas, Señor, para esta tu iglesia, Señor, para este ministerio, Padre Celestial. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios, porque nos has dado un día productivo, Señor. Hemos podido laborar, Dios, Señor. Nos hemos deleitado, Dios, en tu grandeza, Señor. Tú has colocado un pensamiento en nuestra mente y durante todo el día hemos estado reflexionando en lo grande que tú eres, Señor. Gracias porque nos has dado salud, Padre Celestial. Nos has dado grandeza, Dios. Nos has dado vida y vida eterna, Padre. Gracias porque has protegido a nuestra familia, Señor, Padre, de accidentes, de tropiezos, Señor, de cosas, Padre Celestial, Dios, Señor, Padre. Y gracias porque nos has mantenido con buena salud, Dios, Señor. Agradecido estamos contigo por eso, mi Padre Celestial, Señor. Hoy queremos bendecirte, Señor. Que sea un tiempo de bendecir el nombre de Dios. Que se pueda cumplir el énfasis con el cual comenzamos este año 2024. Ser agradecidos en Dios en todo y por todo. Padre, gracias, Dios, Señor. Porque nuestro corazón es un corazón que te adora. Es un corazón que te bendice, Señor. Es un corazón que anhela más y más de ti, Señor. Es un corazón que al abrir nuestros ojos en la mañana podemos decir: Padre, gracias por este día, Señor, que tú creaste en la eternidad. Y gracias, Padre Celestial, porque puedo vivirlo, Señor, al máximo, Padre. Bendito eres tú, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos a ti una ofrenda de aplausos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplaudo al Señor en esta noche. Sean bienvenidos a este viernes en familia. Salude a la persona que tiene a su lado, dile: bienvenido, me alegra verle en este lugar a esta hora de la tarde. Me alegra muchísimo verle. Yo quiero animarles a cada uno de ustedes. Y de antemano le agradezco al Señor por su presencia en este lugar. Gracias por aceptar el reto, el llamado a venir a este sitio, porque este viernes tiene que convertirse en un viernes donde la gente viene a adorarle a Él. Tiene que convertirse en un lugar donde usted sale de su trabajo, sale de laborar y dice: como iglesia, como cuerpo, voy a unirme con los otros hermanos y vengo a adorar al Señor por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha representado y porque Él es nuestro Padre. Ese tiene que ser el énfasis del viernes en familia, que como familia en Cristo Jesús podamos venir a adorarle, a orar, a adorarle y a compartir una reflexión. Quiero animarles a cada uno de ustedes e informarles que ya comenzamos con el Café con Cristo. Los días lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la mañana estamos conectados virtualmente y estamos estudiando un libro poderoso que se nos ha ampliado el conocimiento y la revelación que Dios nos había dado. Aún más, Dios está haciendo cosas impresionantes. Nunca había visto el libro de Santiago tan claro como ahora lo estamos viendo. Santiago, el hermano de Jesús, en otro llamado Jacobo. Así que este libro de Santiago está hablando de cosas prácticas,
de cosas prácticas. Por eso a muchas personas no les gusta leer el libro de Santiago, porque habla de exhortación, habla acerca del control de la lengua, habla acerca del testimonio, habla acerca de nuestro proceder como hijos de Dios. Es un libro muy práctico. Nos estamos deleitando leyendo ese libro de 6 a 7 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, por la plataforma de Google Meet. Y los días miércoles tenemos una reunión también virtual por la plataforma de Google Meet, que se llama reunión de edificación de líderes, porque todos ustedes son líderes, porque usted impacta a otras personas con su testimonio y con su obrar. 7 de la noche, todos los miércoles hasta nueva orden, vamos a tener esa reunión. Y los viernes, que era viernes en familia virtual, ahora lo tenemos presencial. Así que todos los viernes usted vendrá a este lugar con la ayuda y el favor de Dios, de 6:30 a 7:30, comprendiendo que la gente que sirve llega a las 5:30, una hora antes. Amén. Para tener todo eso como usted lo ve hoy, hermosamente decorado. Hoy vamos a compartir una enseñanza que me deleito. Gracias. También el día sábado tenemos la enseñanza de Cristo en mi hogar, de 6 a 7 de la mañana, una reunión virtual que la dirige una pareja súper, nuestro hermano Gil del Cardoso y la señora Gloria Marisa Tobar. Este sábado estarán ellos iniciando otra vez esa reunión de 6 a 7 de la mañana por la plataforma de Google Meet. Se llama Cristo en mi hogar. Amén. Y el día domingo, 9 de la mañana, aquí estaremos para seguir deleitándonos. ¿Ok? No hay más anuncios, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a comenzar. Quiero compartirles un pasaje que siempre me ha impactado y es uno de los intercambios más importantes en el Evangelio. Es la conversación que Jesús tuvo con un alto jerarca en ese tiempo de la iglesia, con un fariseo de fariseos, con un hombre que conocía la tradición judía, con un hombre que estudiaba las escrituras, con un hombre que pasó toda su infancia, su niñez y su adolescencia y su edad adulta conociendo las escrituras, proclamando los mandamientos y siendo fiel a la ley mosaica. Amén. Quiero hablarles acerca de las implicaciones, es decir, esos son muy profundos, el contenido que revela la incapacidad del hombre natural. El hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, él tiene, una incapacidad para realmente conocer lo que es la parte espiritual. Por eso cuando usted muchas veces le comparte a una persona acerca del reino de Dios, esa persona dice: yo no entiendo lo que usted está diciendo, no alcanzo a comprender, porque su mente es una mente que está gobernada por una naturaleza adámica, por una naturaleza de pecado, por una naturaleza caída. Entonces, por más que usted se desgaste compartiéndole a esa persona, si esa persona no nace de nuevo, lo único que va a comprender es que ella es una persona que tiene su mente entenebrecida por la sencilla razón de que no ha nacido de nuevo. Podrá ser impactada en sus emociones, en su alma, pero su espíritu no ha nacido de nuevo.
por más estudios que tenga, por más oraciones que haya hecho, si esa persona no nace de nuevo, es una persona que está con una naturaleza adámica, con una naturaleza caída, con una naturaleza de pecado. Y es el caso en esta noche de Nicodemo. Quiero que usted vaya al libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, que nos dice lo siguiente. Va a ser muy importante que usted tome nota, que usted lo busque en su Biblia, en su celular, su Biblia virtual, para que podamos leer. A mí me encantan los pasajes largos, porque en esos pasajes yo puedo subrayar, mirar detalles, mirar palabras y hacer preguntas el por qué esas palabras están ahí y no otras que debieran de estar. Por ejemplo, dice, había un hombre, no una mujer, había un hombre de los fariseos. Es decir, la Biblia describe que este hombre era fariseo de fariseos. No era cualquier clase de personas. Era un hombre estudiado en la tradición judía. Era un hombre que conocía los mandamientos. Era un hombre que conocía la historia de Israel. Era un hombre que conocía lo que sus padres habían caminado en el desierto. Era un hombre que conocía la ley mosaica. Y dice, y se llamaba Nicodemo. Y da una característica especial de este hombre. Dice que era un principal entre los judíos. Es decir, no era alguien del montón. Era un hombre realmente que se había distinguido por ser una de las personas que más sabía de la tradición judía. Y este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, reconocía lo que Jesús hacía y reconocía que el poder que emanaba de la vida de Jesús venía de lo alto. Y reconocía que sabía también acerca de la ley y que reconocía que en él había una sabiduría especial. Por eso vino a Jesús de noche para hablar, para conversar, para hacerle algunas preguntas al maestro. Y dice, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, subraya esa palabra, naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Es decir, hay una condición para ver el reino de Dios. Aquí aparece una condición para ver el reino de Dios. Y la condición es nacer de nuevo. Dile a la persona que tiene a su lado, si es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, para entrar en el reino de Dios se necesita nacer en el Espíritu. Muchas veces pensábamos que con ir a un encuentro con Dios, gloria a Dios por los encuentros que hicimos, Dios nos respaldó en el tiempo de la ignorancia, gloria a Dios por lo que pasó, pero ahora sabemos que hay una revelación nueva, porque pensábamos que una persona había nacido de nuevo
cuando iba a un encuentro con Dios y cuando en ese encuentro era bautizado en agua. E hicimos de eso toda una doctrina. De tal manera que si usted quería ingresar a una milla extra, lo primero que le decíamos es: ¿usted ya fue a un encuentro con Dios? Y número 2, ¿usted ya fue bautizado? Y número 3, ¿usted asiste a un grupo familiar? Y demás. Y pensábamos que eso era realmente lo que Dios quería. Pero nosotros vemos aquí en este lugar un hombre que sabía de la ley, a un principal entre los judíos, fariseo de fariseos, a un hombre con mucha letra, con mucho conocimiento, pero no entendía lo que era nacer de nuevo. Por eso le dice: maestro, ¿cómo será esto posible? ¿Acaso puedo yo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer siendo ya viejo? Interesante lo que él dice. Y Jesús le responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, y aquí viene algo bien especial, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mis hermanos, por más que una persona quiere hacer obras, quiere mostrarse espiritual, por más que una persona ore, por más que una persona venga a todos los servicios, por más que una persona se levante a las 4 de la mañana a orar, por más que una persona vaya a vigilar, si esa persona no ha nacido de nuevo, lo único que está haciendo es demostrando, o más bien colocando una fachada sobre su vida. ¿Y sabe por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Y solo para entrar en el reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Jesús le dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un segundo nacimiento del Espíritu. Amén. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las espirituales? Amada iglesia, estamos frente al diálogo de Jesús con Nicodemo. Es decir, Jesús hablándole acerca de un nacimiento espiritual y la mente de Nicodemo procesando un nacimiento biológico. Jesús hablándole acerca de un nacimiento divino y Nicodemo pensando en un nacimiento en un vientre de una mujer. Porque lo que nosotros hablamos es lo que conocemos, o conocemos más bien lo que hablamos. Nicodemo hablaba de las obras de la ley, hablaba de la naturaleza de la carne, pero Jesús lo que les estaba hablando era de una naturaleza divina. Le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Así que Jesús le había expresado a Nicodemo lo imperativo e inflexible de la necesidad de un nuevo nacimiento. Así que se hace necesario, amada iglesia,
que nosotros como hijos de Dios podamos comprender que hay dos naturalezas, una naturaleza divina, que es la naturaleza que Cristo nos ha regalado, y la otra naturaleza, la naturaleza de pecado, la naturaleza adámica con la cual nosotros nacimos. Esa naturaleza adámica te lleva a pensar en las cosas de la carne. Es decir, la carne lo único que va a producir es carne. El espíritu lo que va a producir es espíritu. La vida espiritual es el resultado de un nacimiento espiritual que nace de Dios y participa de esa naturaleza de Dios. Lo divino engendra divino. Juan capítulo 3 versículo 6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Con esa simple declaración, Jesús declaró con precisión y con claridad 4 verdades profundas, y es: número 1, los hombres viven en 2 esferas distintas. 2, la entrada a ambas esferas es por nacimiento. 3, la carne engendra carne y el espíritu engendra espíritu. Si alguien quiere pasar de la esfera de la carne a la esfera del espíritu, solo puede hacerse mediante un segundo nacimiento. Y era lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo, pero él no podía entender esa revelación espiritual de la cual Jesús le estaba hablando. Así que, amada iglesia, Nicodemo llegó con muchas dudas, pero Jesús le reenfoca. No lo dice lo que él quiere escuchar, sino que le dice lo que el Padre quería decirle. Nicodemo tal vez buscaba ir donde Jesús para ser alguien mejor cada día. Él quería saber cómo vivir mejor y ser más útil en la esfera de la carne, porque lo único que Nicodemo conocía era naturaleza de la carne. Juan capítulo 3 versículo 2 nos dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás con él. Pero Jesús fue directo a la necesidad y le mostró la imposibilidad de hacer que la carne se comporte de una manera espiritual. Eso es algo imposible. Que una persona que no haya nacido de nuevo se comporte como una persona espiritual, eso es algo imposible, porque se cae de su peso al final. Al final, lo que va a comenzar a manifestar una persona que no ha nacido de nuevo es carne, naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Di conmigo: porque no ha nacido de nuevo. ¿Y sabe por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. La carne, esa naturaleza pecaminosa, puede vestirse de intelectualidad, de inteligencia, de mucha cultura, con grandes logros, carne moral, y aún hasta fingir ser religiosa, pero sigue siendo carne. La carne es carne. Llámese como se llame, aún Dios mismo, ni siquiera Dios mismo quiere hacer que la carne sea algo diferente a lo que es. Romanos 8 del 7 en adelante, mire lo que nos dice. Mire lo que Dios dice con respecto a una naturaleza adámica, a una naturaleza de la carne.
Dice, por cuanto los designios, ¿de qué? De la carne. Son. Por cuanto los designios, los caminos de la carne son enemistad contra Dios. Así piensa una persona que no ha nacido de nuevo, no cree en Dios, enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Mire que eso que usted está haciendo es pecado y la gente no entiende y la gente no quiere entender. Enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco no pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué dije yo? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Normalmente vemos a las personas a final de año ir y regalar mercados, pero durante todo el año viven en la carne y piensan que con un obrar, con una obra, van a pagarle un favor a Dios. O piensan que por hacer eso van a ser más espirituales, o se van a poner a cuentas con Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, la carne no se puede cambiar y tampoco se puede mejorar. Se puede disfrazar tal vez la carne con simpatía, con amabilidad, con gentileza, con generosidad, con cortesía, pero sigue siendo enemiga de Dios y todo lo que se opone a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si vivimos conforme a la carne, ha de saber que es imposible agradar a Dios viviendo de esa manera. No podemos agradar a Dios viviendo bajo una naturaleza caída, bajo una naturaleza adámica, bajo una naturaleza de pecado. Ese era el inmenso problema de Nicodemo, del cual él no tenía ni idea de lo que Jesús le estaba diciendo. Sus estudios, su estatus, los privilegios que tenía, y mucho menos le mostraron la vida del hombre que era incapaz de operar en el orden divino de una vida espiritual. Por más obras que hiciera, por más lectura que hiciera, por más ritos de la ley que hiciera, por más ayunos que hiciera, por más vigilias que hiciera, por más limonas que entregara, por más cosas que hiciera, si no nacía de nuevo, no podía entrar en el reino de Dios. Así que Jesús no le ofreció ningún tipo de esperanza a Nicodemo, ni le dijo que se esforzara, ni le dijo que continuara estudiando para lograr un cambio gradual de su naturaleza pecaminosa a una naturaleza espiritual. Jesús sabía que no hay ningún proceso para que la carne sea transformada de lo que es al orden espiritual. Lo único es, amada iglesia, que la gente necesita nacer de nuevo. A ver, una vez dije eso en una reunión pastoral en este lugar, hablando del nacimiento espiritual, y le dije: ¿saben por qué muchas gentes asisten a los encuentros? Son impactados en su mente, son impactados en su alma,
son impactados en sus sentimientos, en sus emociones. Se les ministra liberación. Son impactados y cuando llegan de ese encuentro quieren hacer muchas cosas, pero a los 2 y 3 meses usted ve viviendo a esa persona como si nunca hubiera ido a un encuentro, como si nunca alguien les hubiera predicado la palabra, como si nunca hubieran pasado por una congregación, porque fueron impactados en su alma, fueron impactados en su mente, en su intelecto, fueron impactados en sus emociones, pero nunca nacieron de nuevo. 2 pastores que estaban ahí se pararon y comenzaron a decirse el uno al otro, no aceptaron la enseñanza. Y pastores. Y pastores que me doblaban la edad. Me hizo acordar de Nicodemo, esos pastores, porque no comprendían que era necesario nacer de nuevo. No comprendieron que no eran por las obras de la ley que una persona era salva, sino que se necesitaba un nacimiento en su espíritu, volver a nacer del espíritu, para que entonces el espíritu pudiera dar como resultado cosas espirituales. Ahora, si esto es así, hay una pregunta que quiero hacerle y es, ¿qué es lo que hace Dios con el pecador que se arrepiente para ser trasladado de una nueva vida en la esfera del espíritu? Y lo que Dios hace es que le dota de una nueva naturaleza que hace posible que pueda ver y entrar a su reino y a la familia de ser un hijo de Dios. Cuando la persona nace de nuevo, entonces comienza a participar de esa naturaleza divina. Por lo tanto, cuando comienza a participar de esa naturaleza divina, como lo que ahora tiene en su vida es al Hijo de Dios, como lo que ahora tiene en su vida es la naturaleza divina, como lo que ahora tiene en su vida es reinando a Cristo Jesús, el dador de la vida eterna, entonces lo que Él hace es anhelar las cosas de Dios, anhelar las cosas espirituales, anhelar la santidad, anhelar la obediencia, pero sobre todo anhelar conocer más y más a aquella persona que lo trasladó de las tinieblas a la luz admirable y que ahora es un hijo de Dios con todos los derechos de un hijo de Dios, con la identidad de un hijo de Dios y con la herencia de un hijo de Dios. ¿Me hago entender en esta noche? Es decir, que para que una persona pueda vivir como un hijo de Dios se necesita, número 1, que nazca de nuevo. Para que esa naturaleza de Cristo comience a llegar a su vida, para que el Espíritu Santo se una a su espíritu, se funda en su espíritu y comience a anhelar las cosas del espíritu, comience a anhelar la santidad, comience a anhelar lo de Dios. De lo contrario, va a ser imposible que esa persona nazca de nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 nos dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Todos ustedes son participantes de una naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Amada iglesia, nosotros creemos firmemente que ahora lo que lo gobierna a usted no es una naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado nos lleva a cometer y a pensar en el pecado, pero la naturaleza divina de la cual Cristo nos ha dado nos lleva a pensar en las cosas espirituales, en las cosas del Espíritu, en la santidad de Dios. Y aquí hay una palabra que dice concupiscencia. Concupiscencia son los deseos materiales o de obtener, es una especie de deseo sexual exacerbado, desbordado. Dicen los teólogos morales que en el pecado existe siempre la concupiscencia, porque la carne le lleva a uno a eso, a pensar en la carne. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 nos dice, mire lo que dice la palabra, no lo dice el pastor John Freddy. Dice, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Amén. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuántos sabemos que la simiente de Dios permanece en nosotros? Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amada iglesia, para vivir una vida que agrade a Dios es necesario tener una naturaleza divina. Es necesario nacer de nuevo. Por eso Dios sabía que a través de nuestros esfuerzos no podíamos alcanzar el reino de Dios, que a través de nuestros largos esfuerzos no podíamos heredar el reino de Dios, que era necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu para comenzar a entrar en el reino de Dios. Por eso el nuevo nacimiento es la impartición de una naturaleza con facultades celestiales que produce en el ser humano una vida totalmente nueva y lo equipa para vivir en una nueva esfera, lo que Pablo le llamaba la vida en el Espíritu. Así le llamaba el apóstol Pablo, la vida en el Espíritu. Romanos capítulo 8, vamos un poquito más adelante. Romanos capítulo 8, versículo 6 nos dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amada iglesia, mucha gente está esperando morirse para disfrutar de la vida eterna. Lo que la gente no comprende es que cuando Cristo vino a morar en su vida, cuando Cristo vino a estar en usted, lo que recibiste es vida y vida eterna. Esa vida eterna usted puede disfrutarla las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Esa vida eterna es para que usted pueda disfrutarla. No esperar morir para irse al cielo y disfrutar de la vida eterna. Allá también vamos a disfrutarla, pero Dios ha querido darnos esa vida eterna para que podamos disfrutarla en vida. Mucha gente no entiende eso porque no han nacido de nuevo. Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo, mire que hasta la carne tiene un deseo. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no lo hagáis lo que quisieres. La Biblia nos enseña que la carne y el espíritu son enemigos. Y no solamente eso, sino que son enemigos irreconciliables. No se pueden reconciliar. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios ama al pecador, pero no tiene nada que ver con el pecado. Dios es santidad. La naturaleza pecaminosa es carne, pecado. Mira que el pecado de Adán bautizó a toda la raza humana en la carne. Y lo vemos en la escritura, Gálatas 6:3, que nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, Génesis capítulo 6 versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La carne es todo el hombre natural, la vida de la naturaleza pecaminosa, es la vida terrenal, es todo los que son nacidos como hijos de Adán. Así éramos nosotros. Nos gobernaba una naturaleza pecaminosa, hasta cuando Cristo vino y nos hizo nacer de nuevo. Juan 3:6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Para Dios, la carne es la causa del poder del pecado. Para Dios la carne es la debilidad de la ley. Para Dios la carne es enemigo de Dios. Dios no ve nada bueno en la carne. Aunque el hombre quiera mostrarse bueno, si esa gente no ha nacido de nuevo, no pueden entrar en el reino de Dios. Ahora bien, mire lo que dice el apóstol Pablo con respecto a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza de la carne. Romanos 7:18 nos dice algo muy interesante. Dice: yo sé que en mí, el apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerle. El apóstol Pablo decía: ay de mí, que con la mente quisiera hacer lo bueno, pero con mi cuerpo termino haciendo lo malo. Es prácticamente lo mismo. Pienso hacer lo bueno, pero como dentro de mí vive una naturaleza pecaminosa, me lleva a hacer lo malo al final. Se manifiesta lo que me gobierna. ¿Qué está gobernando en nuestra vida? ¿Una naturaleza pecaminosa o una naturaleza divina? Porque recuerde que esa naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar, pecar y pecar. Pero la naturaleza divina nos lleva día tras día a buscar la santidad, a conocer a mi Señor, a estar con Él, a amar lo que Dios ama. La carne no nos ofrece nada que sea aceptable para Dios. Por lo tanto, Dios solo puede tener una sola actitud hacia la carne. ¿Y sabe cuál es? Condenación y rechazo. Por eso Romanos 8:8 nos dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es decisión de nosotros: o vivo según la carne o vivo según el Espíritu.
Así que, amada iglesia, es una bonita exhortación para nosotros comprender qué es lo que nos gobierna hoy en día. ¿Me está gobernando Cristo o me está gobernando la naturaleza caída? ¿Me está gobernando el Espíritu Santo fundido en mi espíritu o me está gobernando la naturaleza adámica? Por eso se hace necesario nacer de nuevo. Porque es el Espíritu Santo en nosotros el que quebranta el poder del pecado y nos conduce a obedecer al Espíritu. Así que la vida del Espíritu se derramó en nosotros y se derramó el amor de Dios en nuestras vidas. Mira lo que nos dice, y termino con esta cita. Romanos 8, 2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Amada iglesia, eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos vivir, que podamos vivir bajo una naturaleza divina. Cuando yo recibí este tema comprendí por qué muchas personas llegan a una iglesia y se van como si nada, porque nunca nacieron de nuevo. Porque, vuelvo y lo digo, fueron impactados en su mente, fueron impactados en sus emociones, pero nunca nacieron de nuevo. Por eso no aman las cosas de Dios. Por eso los ve usted de nuevo otra vez en el mundo, como si nunca hubieran pasado por una iglesia. ¿Por qué? Sencillo: nunca nacieron de nuevo. Se necesita un nacimiento espiritual para que produzca resultados espirituales. Yo le invito a que usted pueda ponerse en pie en esta noche. Romanos 5:5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amada iglesia, es lo que Dios quiere darnos. Es lo que Dios quiere que usted y yo podamos vivir bajo un nuevo pacto, bajo una naturaleza divina. Él ya no quiere que nos deleitemos en el pecado, porque sabe que el pecado engendra más pecado y destrucción para el hombre. Él lo que quiere en nosotros es que podamos vivir bajo esa naturaleza divina que nos trae gozo, nos trae paz, nos trae vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la naturaleza que la iglesia del Señor necesita comprender, necesita tener el entendimiento de que ahora el Espíritu Santo está unido a mi espíritu, y donde yo vaya, Él va conmigo. Donde yo esté, Él está conmigo. Porque el Espíritu de Dios está fundido en mi espíritu. Él nos lo ha dado completo, no por medidas, completo. Por eso no puedo decir: Señor, lléname con tu espíritu, porque Él ya lo hizo. Por eso no puedo decir: voy a buscar al Señor. No puedo decir eso, porque Dios no se me ha perdido, porque Él habita en mí todos los días.
24/7. De tal manera que Él está en mí y yo puedo hablar con Él. Durante todo ese día, anoche y esta mañana, 2, 3 de la mañana, yo hablaba con Él. Dice: Señor, ¿cómo va a ser ese servicio? Y Dios colocaba en mi corazón y es: deleítese, deleitémonos. Deleitémonos en las cosas del Espíritu. Que cuando usted venga a ese lugar, usted venga con el deseo vivo de deleitarse, de conocer al Cristo de la gloria, de conocer al Cristo impartido en su iglesia, de conocer a esa persona que lo dio todo para que usted y yo fuéramos hijos de Dios, con una naturaleza divina. La naturaleza que gobierna a Jesús es ahora esa naturaleza nos gobierna a nosotros. Padre, gracias te damos, Dios, por cada persona, Señor, que ha venido a este lugar y sus familias representadas. Por cada persona, Padre Celestial, que se deleita en ti. ¿Y sabe lo que pasa cuando nos deleitamos en Él? Suceden milagros, sanidades y prodigios. Dios me hablaba en esta semana, y es que Él diseñó nuestros días, cada minuto, cada segundo, cada día. Y en la eternidad Él diseñó los milagros que son necesarios que sucedan en nuestras vidas. Así que mi oración durante toda esta semana ha sido: Señor, muchas gracias te doy por este día que tú has diseñado en la eternidad para que yo pueda vivirlo. Señor, muchas gracias por los milagros que tú ya diseñaste, planeaste en la eternidad para que sucedan en el día de hoy. Yo te doy gracias y los recibo. Señor, gracias por todos los planes que tú diseñaste en la eternidad para que se cumplan en este día. Señor, yo los recibo, atesoro tu palabra y atesoro, Señor, tu voluntad en mi vida, y te doy muchísimas gracias. Gracias, Padre, por la provisión que tú diseñaste en la eternidad para que se dé en este día. Ya no tengo que pedir el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, porque tú, Señor, ya lo planeaste en la eternidad para el día de hoy. Yo solamente tengo que decirte, Señor, gracias por todos los planes que tú diseñaste para que se cumplan en el día de hoy. Te alabo y te bendigo, y eso ha traído mucha paz sobre mi vida. Ha traído un contentamiento en mi corazón, en nuestra familia. Y yo le puedo decir, Señor, gracias, porque ahora comprendo que mis días fueron planeados por ti, que tú diseñaste cada uno de ellos, Señor. Y puedo decir, Padre, como dice el salmista: Señor, el hacer tu voluntad me agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito eres tú, Padre Celestial. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Así es, Señor. Decláralo. Las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy. Somos libres en Cristo Jesús. Libre soy. Para vivir la vida que le agrada a Él. Me hiciste libre. Gracias, y hoy Señor. puedo danzar. Me hiciste libre.
libre, por tu gran amor me hiciste libre. Gracias, Padre. Y hoy puedo gritar que libre soy. Gracias, Me Padre. hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar libre soy. Señor, tu palabra ha sido expuesta en este lugar. Declaramos en tu nombre, Señor, milagros, sanidades y prodigios que tú ya preparaste en la eternidad para este día, en la vida de cada persona en este lugar. Por lo tanto, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque tus planes son perfectos, Dios. Porque tenemos un Padre perfecto, Señor. Y porque tenemos a un Hijo que ha dado lo mejor de sí, para que hoy nosotros podamos pertenecer a la familia tuya, Señor. Y para que podamos ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Amén y amén. Creo que ha llegado el momento de orar por la generosidad. Padre, gracias por esta iglesia generosa. Señor, yo siempre he sabido que esta iglesia es generosa, porque ella es bendecida, Señor. Gracias por toda la provisión que tú has dado, Señor, a cada familia en este lugar. Y gracias, Señor, porque tú diseñaste esa provisión, Señor. Y la generosidad es una actitud de mi corazón de agradecimiento a un Dios grande y poderoso en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, poderoso Espíritu Santo. Amén y amén.